Bienvenidos, aquí comienza El Andén, una nueva semana para analizar lo que pasa en la política colombiana, en este que es el programa de los jóvenes, donde los mismos jóvenes analizamos lo que está pasando en las decisiones políticas, en el Congreso, en la vida diaria de nuestro país, un país en una semana en la que ha producido mucha información política. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto subirme al Andén junto a Marcela Puentes. Marcela, buenas noches. Hola Camila, buenas noches para usted, para nuestros oyentes. Semana corta, semana de receso para los congresistas, sí, muchos resultados, pero en 2 días. Sí. Trabajaron solamente 2 días esta semana, se fueron ya a descansar con sus familias y ese era el compromiso del presidente del Congreso, Roy Barreras. Les dijo, apruébenme rápido los proyectos y se van de vacaciones. Este que era el Congreso que iba a trabajar más de la cuenta, que era el compromiso de hace unas semanas del presidente. Iban a dormir en el Capitolio, decían, ¿no? Están de vacaciones, pero eso no ha sido impedimento, Marcela, para que se aprueben unos proyectos que han dado mucho de qué hablar. Aprobaciones en segundo, en primer debate, dependiendo de cada caso, y también una semana muy movida por decisiones económicas y por decisiones del gobierno. Revisemos primero la agenda legislativa, porque esta fue la semana en la que se aprobó el debate en la plenaria de la Cámara alrededor de la legalización de la marihuana, del cannabis, quizá el proyecto más polémico y en donde hay más puntos de vista, pero también fue una semana de reforma política, del acuerdo de Escazú, del que ya hemos hablado aquí en el Andén, de la ley de orden público que da el marco para que el gobierno pueda negociar con las bandas criminales, con los grupos de narcotraficantes. Todo esto en medio de una semana donde el gobierno sigue apuntándole a la reforma tributaria. Camila, sí, esta semana nos deja dar una lectura muy clara sobre cómo se están moviendo las mayorías ahora en el legislativo, porque como usted lo dice, avanza este proyecto del cannabis de uso adulto. Ya en Colombia se permite el uso del cannabis medicinal, para fines medicinales, pero este sin duda un salto, tiene unas nuevas mayorías petristas, mayorías más alternativas, donde se han subido distintos partidos políticos, y esto hace que este proyecto avance. Es una reforma a la Constitución, todavía le queda mucho camino, apenas va 2 debates, y pues sin duda es un proyecto muy importante que genera debate, sobre todo por el representante Daniel Carvalho, al que hemos tenido aquí en el Andén, y que confesó que él pues prácticamente desde muy joven, desde hace 20 años, consume marihuana, y que hay que de pronto como quitarle el tabú a ese tema y reconocerlo para dar el debate. La reforma política avanzó en su segundo debate en la plenaria del Senado, un proyecto que va muy rápido, Camila, porque se presentó hace menos de un mes. Pero Marcela, se cayó el voto obligatorio, que era una apuesta del gobierno. No, pero el ministro Prada dice que ellos nunca estuvieron de acuerdo y que ellos no apoyaban esa propuesta, y que lo que es innegociable para ellos es el tema de las listas cerradas, que también pues merece un debate aparte. A mí me parece que el gobierno hay veces está cambiando de opinión, porque cuando presentaron el proyecto hablamos del voto obligatorio como una bandera. Claro, también las listas cerradas, también el transfugismo, pero estaba el voto obligatorio, y cuando ya se cae dicen, no, es que nosotros no teníamos eso como prioridad. Y le echan la culpa siempre a Cambio Radical, ¿no? Siempre ahora dicen, es que esa era una propuesta de Cambio Radical, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque hay una tensión bastante importante. Pero también avanza, y ya prácticamente está a un paso de ser una realidad, el acuerdo de Escazú, que va a ratificar Colombia, y que en el gobierno anterior, con las mayorías duquistas, lo habían hundido, y los conservadores ahora son decisivos, votan, y este acuerdo entonces está muy cerca de ser una realidad, un acuerdo ambiental para la protección de los líderes ambientales y el acceso a la información. Es que mire lo que pasa cuando hay mayorías petristas en el gobierno. Lograron el acuerdo de Escazú, ratificarlo en un Congreso ahora de mayoría petrista, lo que no se pudo hacer en discusiones de casi 4 años en un Congreso más conservador, si me permite, más de derecha, como era el Congreso anterior, pero también la ley de orden público, y una semana, Marcela, que termina con el fantasma del enemigo interno. Una discusión muy aguda que se desató por las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que dijo que hay un enemigo interno. Los ojos se trasladaron al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pero el propio presidente sale y dice, no señores, yo no hablo de una persona en particular, sino de las normas que no permiten el cambio que yo propuse en campaña. Pero de todas maneras queda la duda, porque es que el ministro, como diría nuestro compañero Felipe Zuleta, como lo ha dicho varias veces en el Zuletazo a quienes nos escuchan en el podcast, pues al final es el adulto responsable. Al final parece el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el conductor elegido para unas cosas en las que el gobierno, como la chimoltrufia, dice lo uno y después lo otro. Pero también cómo se acomoda la oposición y se aprovechan de todo, porque vea que ahora están elogiando y aplaudiendo al ministro Campo, y ahora les parece el ministro perfecto cuando da papaya al presidente Gustavo Petro para darle palo. Pero también, Camila, que no se nos olvide decir que esta fue la semana en la que por fin renunció Rodolfo Hernández. Ah, ya hay fecha, ya sabemos que se va el 25 de octubre, la renuncia anunciada. Y también le cuento un dato, me dicen que esta semana que va a comenzar, va a renunciar también el senador Werner Zambrano,
del partido de la U, que se acordará usted fue el que Rodolfo Hernández echó al agua en un debate y dijo que él iba a renunciar para aspirar a la gobernación de Nariño. Pues está todo listo para que él también se vaya, porque ya se va a cumplir el límite del tiempo, que es el 29 de octubre. Esta es una semana muy movida, hablaremos de la política, hablaremos de la legalización de la marihuana y el debate que se sigue dando en Colombia, y hablaremos del ICETEX, Marcela, porque se están cumpliendo las promesas en campaña. Ya hay anuncios de Mauricio Toro, el director del ICETEX, alrededor de lo que significa perdonar, olvidarle la deuda o intereses de deuda a muchos estudiantes y jóvenes en nuestro país. Información de servicio que tendremos en segundos aquí en El Andén. Continuamos con El Andén. Y seguimos este viernes en El Andén, Marcela, con la que ha sido una de las discusiones de la semana: la legalización de la marihuana, que ha pasado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se logra una aprobación de uno de los proyectos más polémicos, del que también se había hablado en campaña y que ahora pues le esperan otros debates, sobre todo en el Senado. Le esperan 6 debates en total. Esta es una reforma a la Constitución. Ya fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara, en la plenaria de la Cámara esta semana, y se va ahora para el Senado. Y este proyecto tendría que quedar listo en junio del próximo año, a más tardar, Camila. Se sumaría a Colombia a países en el continente como México, pero también como otros Canadá, 16 estados de Estados Unidos, donde se ha legalizado el consumo de marihuana recreativa. Muchos dicen que el país no está preparado todavía para abrirse a esa posibilidad. Otros creen que es el momento de dar el debate, y por eso ese será nuestro tema principal esta noche de viernes en El Andén. Sin más preámbulos, saludo a nuestros invitados, a nuestros analistas y panelistas que se suben al andén. Arrancamos con Daniel Vázquez, analista político a favor de la legalización de la marihuana en este debate. Daniel, buenas noches, gracias por subirse al andén. Buenas noches, Camila, Marcela, buenas noches a los otros panelistas. Sí, como tú lo mencionaste, estoy a favor pues, de que se regule el uso de la marihuana adulto. Creo que Colombia tiene que avanzar como han avanzado diferentes países. Todos los estudios, todas las investigaciones indican que creo que es el momento de lograr esta regularización. No es una legalización, sino es una regularización para el buen uso, ya que pues Colombia pues, ha sido uno de los países, digamos, afectados por el tema de las drogas. Creo que aquí también es importante separar el tema de la legalización de otras drogas y la de la marihuana. Pero la marihuana hemos visto cómo múltiples países han ido avanzando en el uso adulto, y hemos visto cómo en los Estados Unidos, en ciertos estados donde ha sido legalizada, pues ha habido un aumento de impuestos gracias al consumo o a la compra de la marihuana regulada. Y lo que ha hecho es que estos impuestos, pues todos han ido al temas de salud, el tema de mejorar la formación y educación para los menores. Entonces creo que Colombia debe avanzar. Adicionalmente, la pandemia permitió, digamos, que en Estados Unidos especialmente estoy hablando, muchos de los consumidores pasaran a consumir de manera, por decirlo, legal, ya que desconfiaban de su jíbaro o de su dealer, y empezaron a acudir cada vez más a las tiendas legales, y hoy, pues, por ejemplo, tenemos en el estado de Colorado facturando cerca de $900 millones en impuestos solo por la compra de marihuana. Entonces creo que hay una oportunidad, hay unos retos, pero hay una oportunidad para el país. Ya usted se está metiendo al debate, pero vamos a seguir saludando a nuestros panelistas que van a estar junto a usted debatiendo este importante tema. En la otra orilla, en quienes están en contra, está Nicolás Goyeneche, panelista de la derecha, digámoslo así. Nicolás, buenas noches y gracias también por subirse esta noche en El Andén. Muy buenas noches, orgulloso de esa calificación de derecha. A todos nuestros oyentes, a ustedes, Camila, Marcela, a Julián, a Daniel, y a todos los que nos acompañan hoy en el panel. Quiero saludarlos primero, decirles que tenemos que decidir en este debate los jóvenes si queremos un país con más acceso a las drogas o con menos acceso a las drogas, y ver si queremos realmente un país que atienda el problema de las adicciones o que facilite que el problema siga creciendo. Nicolás, a usted en esa posición, en ese análisis en contra de la legalización de las drogas, lo acompaña esta noche también Julián Uzcategui, otro de nuestros analistas ya conocido aquí en El Andén, que se sube esta noche de viernes. Julián, qué bueno tenerlo de nuevo en El Andén, bienvenido. Marcela y Camila, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy buenas noches para ustedes, a todos los panelistas y a los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Al igual que Nicolás, en contra de este veneno para nuestros niños, para la sociedad colombiana,
que esperamos que no sea aprobado y no pase en el Congreso. Bueno, y la cuota femenina de esta noche, que está además a favor de esa posibilidad de poder legalizar la marihuana de uso adulto, y es Marta Agredo, también panelista del Andén y quien nos acompaña esta noche. Bienvenida al Andén, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por permitirme subirme aquí al Andén. Bueno, con mucha expectativa sobre este proyecto de ley, porque realmente en departamentos donde pues precisamente está atravesado el conflicto armado también por cultivos de uso ilícito y bueno, todo lo que eso conlleva, también digamos cómo nutren estos cultivos de uso ilícito a la guerra, cómo contribuyen a la guerra y a la inseguridad en los territorios, pues precisamente nosotros vemos este proyecto como una oportunidad para poder avanzar más allá y digamos, darles una herramienta también de trabajo a las comunidades que hoy precisamente están casi que capturadas por la mafia y por algunos actores ilegales que se nutren de estos cultivos de uso ilícito. Yo quiero arrancar, Nicolás, este debate preguntándole por las razones para estar en contra de la legalización de la marihuana, en donde en el Congreso de la República ya hemos escuchado argumentos como la necesidad de que pague impuesto un mercado que cada vez está creciendo más y que al hacerlo ilegal pues está desatando problemas de violencia. Son argumentos, le insisto, de quienes están impulsando el proyecto. ¿Usted por qué cree que ese no debería ser el camino en el país y en el contexto que tenemos como es Colombia? Bueno, lo primero es corregir, no es, al menos en lo que se está debatiendo hoy en el Congreso, lo que se debatió el martes pasado. Esto no es un proyecto, un simple proyecto de ley. Esto va mucho más allá. Esto ha sido un intento de modificar la Constitución, es un acto legislativo. Estamos incluyendo el consumo de cannabis, que usan el eufemismo del uso adulto, en la Constitución de Colombia. Si esto sirviera como un paso hacia la regulación, yo espero que lo den rápido, porque si dejan el proyecto tal y como está hoy, tal y como pretenden aprobarlo en las cámaras del Congreso, lo que están haciendo es dejar una excepción grave en el uso de drogas en la Constitución, que esencialmente, en principio, la Constitución establecía que el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas iba a estar prohibido. Pero ahora se admite la prescripción médica con fines preventivos y rehabilitadores, pero también ese uso adulto y, digamos, recreativo, que es mejor llamarlo así, porque es lo que finalmente pretende, está poniendo en peligro a toda la sociedad colombiana. Yo creo que el debate sobre que es un asunto que solo le compete al consumidor es falso. Esto muchos lo han dicho y creo que en eso estamos de acuerdo. Esto es un problema que excede la seguridad y se vuelve un problema de salud pública y genera factores de riesgo sociales. Yo siento que un proyecto así en un país que no ha sido capaz de controlar el consumo temprano de las sustancias legales como el tabaco o el alcohol, debe dar este debate con los pies en la tierra. Este país puede hoy asegurar que legalizando el consumo y la distribución y el mercado del cannabis recreativo va a mantener a los niños fuera de esto, va a mantener a menores de edad fuera del consumo. Y yo sí quiero dejar presente que muchos han dicho lo que yo califico no como mentiras, sino como falacias sobre que esto busca frenar el conflicto. Señores, el problema del conflicto en Colombia y el problema del narcotráfico en Colombia ya no es el cannabis, ya no es la marihuana. Son drogas fuertes que espero que en ese sentido no estén tan bien de acuerdo con legalizar. Y yo entiendo que el discurso de sustitución de cultivos de uso ilícito por los mismos o otros cultivos también de drogas, pero para otros usos o incluso para el uso recreativo sea atractivo como programa de sustitución. Pero acá
no va a frenarse el narcotráfico, no va a dejar de existir un mercado negro de drogas, no va a dejar de existir un mercado de tráfico internacional de drogas ilegales, porque los otros países, los que no han dado el paso, van a seguir requiriendo las plantas y las materias primas que aquí producimos. De manera que sí, tampoco es cierto que se vaya a frenar el narcotráfico, y tampoco tiene efectos positivos sobre el consumo, no baja el consumo. En los estados de Estados Unidos donde se ha legalizado, como ponía Daniel el ejemplo del estado de Colorado, de hecho en los últimos años ha aumentado el consumo con cifras que a mí en lo personal me parecen alarmantes, porque se ha aumentado el consumo especialmente en jóvenes. El 43% de 5,000 jóvenes encuestados por la Universidad de Michigan revela que en estos estados donde se había legalizado entre 2016 y 2021, el 43% de 5,000 jóvenes habían consumido. Sí, Nicolás. Es algo que debemos dar, un debate que debemos dar con pies en la tierra. Pero déjeme y le preguntamos también a Daniel Vázquez, quien tiene otra visión sobre este tema, porque también quienes están en contra dicen esta es la puerta de entrada para legalizar otras drogas, y pues el hecho de haber perdido, como muchos consideran, la guerra contra las drogas no significa que el camino sea legalizarlas. ¿Usted cree que este puede ser pues un camino para eso, para la legalización total, la despenalización total de las drogas en Colombia? Marcela, gracias. No, yo lo que creo es que con la legalización o regulación de la marihuana, pues creo que empezamos a dar un debate también frente a las otras drogas. Digamos, The Economist sacó al día de ayer un editorial, les decía, y ¿por qué no legalizamos la cocaína? Donde ya empiezan a dar debates, donde ya empiezan a entrar nuevos actores, la academia, las investigaciones, la salud, donde ya decimos, bueno, esto no es un problema de seguridad, sino tratémoslo como un problema de salud. Como ustedes muy vieron también hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonó a una gran cantidad de personas que cometieron algún crimen relacionado a la posesión de marihuana. Y aquí vuelvo y repito o menciono algo que quizás muchos no lo tenemos en cuenta, pero es que en Colombia la marihuana ya es prácticamente legal. ¿Y por qué se los digo? En el 94 se despenalizó la posesión para uso personal de la marihuana. ¿Qué quiere decir? Que usted podía estar en la calle con un porro, por decirlo así, y no lo podían capturar por eso. En el 2012, otra ley estableció que una persona podía cargar 20 gramos de marihuana sin ser judicializado, 20 gramos, digamos, para uso personal. Entonces, la posesión y el consumo prácticamente ya es algo legal en el país, pero estamos dejando el mercado a ilegales. Obviamente, como mencionaba Nicolás, pues digamos, ya la marihuana pues no es el principal factor económico de las organizaciones ilegales, pero sin embargo sí mueve muchos temas de microtráfico en las ciudades, pero en los Daniel, pueblos, en los municipios. Perdóneme que lo interrumpa, me queda una pregunta de ese planteamiento, y es que usted dice, tenemos algunos avances como en la dosis mínima, para poner el ejemplo que usted trae a la mesa, pero no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de comprarlo legal, y eso hace que el mercado se esté quedando en manos de criminales y que no haya el pago del impuesto, que es lo que se ha hablado. Pero ¿cómo garantizar que con el hecho de que se legalice la marihuana se resuelva el asunto criminal que hay detrás de las drogas, si estamos hablando de la marihuana, que es una de las muchas drogas que hay hoy en el planeta, en Colombia? Camila, hay que dejar muy claro el tema en que, ejemplo, países como Uruguay o algunos estados, o Portugal y algunos estados en Estados Unidos, una vez legalizada la marihuana pues para fines adultos o fines recreativos, digamos que le tomó mucho tiempo al mercado legal pues poder posesionarse ante el mercado ilegal, porque pues las personas desconfiaban que sus datos se suscribieran en alguna base de datos, que supieran que estaban consumiendo marihuana, pero digamos que todo esto ha ido cambiando. En una encuesta que se hizo en Uruguay hace unos años, en el 2019, la mayoría de las personas, el 54% de las personas contestaron que habían pasado del consumo ilegal al consumo legal. Y ahora, como tú lo mencionas, digamos que es una transición que tomaría pues un tiempo, pero frente a las otras drogas ya es otro tema y otros tipos de discusiones, porque todas tienen unos efectos totalmente diferentes y se procesan o se hacen con diferentes químicos. Ya hablamos de cocaína, o si hablamos de las nuevas drogas 2CB, éxtasis, son muchas drogas que vienen surgiendo en el mercado,
que ni siquiera a veces las autoridades tienen conocimiento de ellas, de lo rápido que va avanzando, digamos, como las nuevas drogas y la nueva criminalidad. Y creo que pues ahí es donde las autoridades tienen que estar pendientes, tienen que estar muy bien informadas para ir pudiendo avanzar en estos temas. Pero digamos, hablando de la marihuana, creo que ya nos estamos quedando rezagados. Es una oportunidad, tendría con muchísimos retos, pero es una oportunidad para poder legalizar y poder pues empezar a legalizarlo. Eso no significa que en Colombia el otro día ya pues todo el mundo va a fumar de manera legal, todo el mundo va a ir a comprarla de manera legal, no, pero va a ser un avance y pues un avance que tomará su tiempo. Sí, y justamente hay mucha expectativa, y lo decía Marta en su saludo, en regiones donde hay cultivos de marihuana y donde pues esperan que esto pueda aliviar el conflicto y la tensión que se vive, como en el departamento del Cauca en el que usted se encuentra. ¿Cuál es esa expectativa que hay justamente, Marta, y cómo podría ayudar esa legalización para disminuir la violencia y el conflicto en regiones como el departamento del Cauca? Sí, precisamente como lo mencioné hace un rato, y es que estamos muy expectantes. ¿Por qué? Porque definitivamente unos compañeros han dicho, no, es que la marihuana ya no alimenta tanto el conflicto. Acá, por ejemplo, tenemos un corredor importante que atraviesa Corinto, Miranda, Caloto, Suárez, y que va a caer a la costa pacífica, y que acá le llamamos, o se le llama jocosamente los pesebres. Cuando tú vas en la vía Popayán, Cali, volteas a mirar hacia esas lomas, pues no son ciudades lo que hay, son cultivos ilegales de marihuana. ¿Y qué es lo que necesitamos? Precisamente que estas personas puedan legalizar estos cultivos. Obviamente ahora hay maneras de legalizarlos, pero resulta que las licencias son demasiado costosas, entonces no son accesibles. Pero adicionalmente, ¿esto qué hace? Que se abaraten los costos y que finalmente es la ilegalidad, que de lo que se aprovecha es precisamente de eso, para encarecer, para alimentar toda su cadena criminal, es precisamente que son de difícil acceso. Marta, bajo esa lógica, legalizamos ya teniendo legalizado, legalizamos Julián, ya tendrás tu momento, Julián, ya tendrás tu momento. Una vez legalizados estos cultivos, pues ya la gente podrá emplear, porque ustedes saben que la mata de coca, de marihuana, no solamente ha sido utilizada para el consumo, digamos, para psicoactivo, sino que también es utilizada actualmente, en la actualidad, por algunos empresarios ya para producir telas, para producir medicinas, para producir, incluso para sustituir los plásticos de un solo Marta, uso. Perdóneme que le interrumpan eso para tener una claridad. Quizá tenga otros usos, pero el proyecto que se tramita hoy en el Congreso es para el uso recreativo. Sí, exacto, el uso recreativo, pero por eso te digo, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque ya teniendo la legalización del uso recreativo, los costos se abaratan. Para los ilegales ya no sería, no sería rentable, y todo esto que está sucediendo en el norte del departamento del Cauca, pues en principio pensaríamos que podría dejar de suceder. Entonces, digamos que para nosotros es una ventana de oportunidad para poder empezar a partir de ahí a transitar a esos cultivos de uso ilícito, a usos distintos que tiene la marihuana, como las fibras y demás. Pero además que ya dejaría de aportar al conflicto armado. Eso por un lado. Y por el otro lado, también muy expectantes. ¿Por qué? Porque precisamente ya dejaremos la hipocresía de estar persiguiendo al consumidor con bolillo, de estar persiguiendo al consumidor como el culpable de que exista toda una cadena de ilegalidad, y más vale, ahí sí ya podríamos comenzar a tratar al consumidor como lo que es, como una persona que tiene un problema de salud. Entonces tendríamos que cambiar esa política de salud y llevarlo incluso hasta la salud mental, para poder atacar el problema de raíz, que no está basada en quien, digamos, compra como un ilegal, sino que estaría basado como en un problema de salud pública en la nación colombiana. Entonces esa es la gran diferencia al poder que este proyecto sea aprobado. Sí. Este proyecto sea aprobado, este acto legislativo sea aprobado,
y pues digamos cambia toda la mentalidad y cambia toda la estructura. Por supuesto, Nicolás lo dijo hace un rato, es muy complicado que el Estado haga esta inversión, pero debería de estarla haciendo ya, porque es que cuántos jóvenes no se nos están perdiendo en las drogas, y es precisamente porque no existe en Colombia una política de salud mental y que pues ayude a nuestros jóvenes a tener un proyecto de vida que no los lleve precisamente a consumir las drogas, y no existen unos programas frente a la prevención del consumo. No veo, ¿Sí? Julián, no lo veo a usted muy de acuerdo con ese planteamiento que hace Marta, que además abriría la puerta a tener que legalizar primero los cultivos y poder formalizar a quienes de alguna manera hoy viven de esa actividad. Entiendo así, no lo veo muy de acuerdo. Camila, es que yo creo que tenemos que partir de la base o de la premisa que la droga es un veneno, que la marihuana es un veneno y está comprobado que tiene múltiples efectos negativos y dañinos para el ser humano, especialmente para los jóvenes y para los niños, en este caso colombianos. En este momento que está prohibida o que tiene ciertos límites, sigue habiendo un consumo relativamente alto en algunos jóvenes en Colombia. De hecho, el Observatorio de Drogas de Colombia, que se hizo con ayuda del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, demostraba que de 80.000 jóvenes que fueron encuestados, ya el 12% manifestaba haber consumido drogas en los colegios, y que el 27% de esos jóvenes se sentía en riesgo de llegar a probar la marihuana prontamente, y por eso vemos que con ciertas limitaciones ya hay un consumo y un riesgo alto. Yo no me imagino cuando quitemos todas estas barreras cómo se va a proliferar el consumo, sobre todo en los jóvenes y en los niños, que recordemos que son personas y sujetos de especial protección y de protección constitucional aquí en Colombia. El 30% de esos jóvenes les decía que estaban en riesgo de consumir, y sin estas barreras pues se va a seguir digamos que fomentando el acceso a estas drogas. Se habla mucho de que la marihuana es también una droga de inicio y que la marihuana es la entrada para otras drogas mucho más dañinas y mucho más adictivas para los jóvenes. Entonces no quiero, y lo digo con el corazón de un joven colombiano, como futuro padre también, si Dios lo permite, que no quiero que mis hijos y las nuevas generaciones ya estemos hablando en unos años de consumir cocaína u otros venenos. Se habla del tema de salud pública, pero lo que no se dice es que en el 2014, mediante diferentes tutelas o providencias judiciales en respuesta a esas tutelas, la Corte Constitucional ha tutelado ese derecho a la salud en caso de las personas adictas, y por eso las EPS hoy en día sí tienen que dar un tratamiento para estas personas para que puedan superar todo este tipo de condiciones. Se habla del tema del conflicto, y ahí era mi controversia con Marta, porque aquí nos dicen que legalizando la marihuana o regulando el consumo de marihuana le vamos a hacer un daño a esas estructuras criminales que podrían encontrar sustento y financiación con la venta de estas sustancias, pero lo cierto es que no es así. El mayor orgullo que tengo yo, Marcela y Camila, y siempre lo he dicho, es ser hijo de un militar. Y cada vez que escucho a mi papá sobre las anécdotas de los años 80, de los años 90, es como él en el ejército estaban combatiendo esas estructuras que se basaban únicamente o en la gran mayoría en la marihuana, pero eso no es una realidad hoy en día, porque las FARC, el ELN y otros grupos criminales, el Clan del Golfo, dependen es de la cocaína, y por eso era mi pregunta para Marta Lucía. ¿Será que entonces este proyecto lo que busca es mostrarnos sus verdaderas intenciones y es legalizar la marihuana para que en unos años nos vengan con el mismo argumento para legalizarles la cocaína? Y lo digo con todo respeto, pero aunque no va a ser así, pero si Iván Márquez estuviera leyendo o escuchando esta entrevista, estaría riéndose de nosotros, pensando que nosotros estamos argumentando que su economía ilegal se sustenta en la marihuana, cuando ellos son cocaleros, y los famosos televisores de Santrich, Iván era de cocaína y no de marihuana. Entonces eso es una falacia, y realmente me parece es un absurdo que vengan a debatirlo de esa forma, cuando en unos años nos tendrán entonces con el mismo cuento para otras drogas mucho más dañinas para el ser humano. Julián, entiendo el honor y el cariño que usted le tiene a nuestra fuerza pública, especial pues al ejército, por la trayectoria de su papá, al cual admiro. Sin embargo, pues aquí ya hay que también entrar en la realidad, y es que hoy en día, por la erradicación de cultivos ilícitos, estamos teniendo policías que están perdiendo sus piernas, militares que están perdiendo sus piernas, y a ellos también hay que mirar
y decirles es que llevamos 50 años luchando con una guerra contra las drogas, en el cual ha causado millones ha causado miles de muertes de nuestros policías y militares. Entonces a ellos también hay que mirarlos de frente con los ojos y decirles, y concederles franco que la guerra contra las drogas se perdió y que hay que plantear un nuevo debate, y ese nuevo debate ya se está planteando. Como lo mencioné, The Economist acaba de lanzar el día de ayer una editorial, ¿por qué no legalizar la cocaína? Digamos que eso es otra discusión a lo que estamos teniendo acá. Pero adicionalmente, si queremos prohibir todo lo que hace daño, pues prohibamos, digamos, el azúcar. 142.000 muertes en el 2021 de colombianos por diabetes, 25.000 muertes en el 2021 por el consumo en alcohol. Daniel, entonces, ¿a usted le parece igual de dañino una mata un porro de marihuana a un chocorramo? ¿Le parece que es lo mismo en este caso? El acceso, digamos, no el acceso, perdón, sino el consumo en exceso de chocorramos le puede también causar un gran daño a su sistema de salud, como también lo haría un porro o marihuana. Es que aquí la discusión es que si la marihuana es buena o mala. La marihuana, digamos, la marihuana no es buena, es mala, pero pues lo que tenemos es que es regular, o lo que buscamos es regular para que haya un consumo regulado, para que haya mejores herramientas para atender a las personas que en casos necesitaran ayuda en temas de salud. Pero pues que estamos Daniel, dejando... no es cierto. El proyecto que se aprobó en Cámara esta semana no busca regular. Busca una legalización demasiado amplia que no contempla que sea tratado como problema de salud pública, a pesar de que pusieron uno que otras palabritas en el artículo constitucional. No está tratando el problema de drogas como un asunto integral. Afortunadamente, pusieron que podría regularse las cantidades y que podrían hablar de limitar su presencia en entornos escolares y en espacios públicos, pero esto es insuficiente, porque acá estamos lanzando un doble mensaje como Estado. Por un lado, claro que este gobierno lanza los mensajes opuestos. Por un lado, estamos diciéndole al país que estamos enfrentando a estructuras criminales y que queremos que no tengan acceso a las drogas, y les decimos es que las drogas son peligrosas, les decimos que las drogas pueden generar dependencia, que las drogas queremos que no consuman nuestros jóvenes y nuestros niños, pero al mismo tiempo lanzamos un mensaje de legalidad que se vuelve también un mensaje de normalidad. Y yo entiendo que la discusión con el cannabis, que se está volviendo una droga socialmente aceptada como el tabaco o el alcohol, dé lugar a esto, pero el enfoque que tenemos en Colombia es muy pobre todavía. Y yo insisto, esto no va a acabar con el narcotráfico. El que diga que legalizando la coca o la marihuana va a acabar con el narcotráfico les está mintiendo, y les está mintiendo a los habitantes del norte del Cauca, y les está mintiendo a la fuerza pública esa que usted quiere mirar a los ojos y decirle que su esfuerzo durante todos estos años ha sido en vano, cuando lo que ha provocado la derrota en la guerra contra las drogas es precisamente ser laxos y no implementar, por ejemplo, la erradicación aérea, como lo hablaba Julián. Bienvenido el glifosato para la erradicación de cultivos, para proteger no solo a la comunidad que no quiere tener los cultivos ilegales cerca a su casa, sino también a los miembros de la fuerza pública, para que no mueran en la erradicación manual, que también en este gobierno puede quedar en veremos. Ojalá Blinken le hable con más fuerza al presidente Petro sobre la política de drogas, que no es un asunto que le compete solo a él, sino que es un Nicolás, Nicolás y Julián, yo creo que es importante entender algo, y es que es muy fácil decir bienvenido el glifosato cuando tú no vives en el macizo colombiano, cuando tú no vives, dependes del agua que coges de la montaña, cuando está comprobado científicamente los efectos del glifosato en el cuerpo de las mujeres y en los niños que nacen después de un riego, pues, o una aspersión de glifosato. Entonces es muy fácil desde Bogotá, sentados en un escritorio, poder hablar de estas cosas. Eso uno. Y dos, digamos, nosotros tenemos que dejar de ser un país hipócrita. ¿Cuántos de ustedes, bueno, me imagino que Julián y Nicolás nunca habrán fumado marihuana, pero creo que muchos jóvenes en este país han fumado marihuana y han tenido un acceso ilegal a la marihuana? Entonces esto tenemos que dejar de tratarlo con hipocresía
Y más vale realmente, ahí sí estoy de acuerdo con Nicolás. Nosotros tenemos un sistema de salud, un sistema de salud pública supremamente débil en el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué no pensar entonces en poder fortalecer ese sistema de salud que pueda atender, pero además tener un sistema fortalecido frente a la prevención? Tú mismo lo has dicho, Nicolás, necesitamos que haya una enseñanza fuerte en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los espacios públicos, incluso de los efectos del consumo. Nosotros no, miren, si aún así, teniendo un acceso limitado a las drogas, uno puede conseguir, las drogas están a la vista de todos, al acceso de mucha gente. Lo que tenemos que hacer es educar al ciudadano, educar al niño, educar al joven para que no consuma sustancias psicoactivas. Sí, y el que lo quiera hacer, lo puede hacer de forma informada. Y precisamente bueno, ¿cómo funcionaría? A mí me preocupa, Marta, que en este país se supone está prohibido el consumo de alcohol. Y se me olvidaba decirle algo, Julián, frente al tema de la coca. Y es lo siguiente, por supuesto, la coca es un motor del narcotráfico y del conflicto armado en este país, pero también tenemos que ver cómo hay emprendimientos en el norte del Cauca y acá en otras partes del país, donde la hoja de coca hay que dejar de criminalizarla también. Tenemos productos como Coca-Sec, telas ya hechas a base de fibra de coca y demás. Entonces también la mata de coca hay que dejar de criminalizarla y más vale mirar cómo se puede hacer a través del cumplimiento de los acuerdos de paz, poder comenzar a llevar a estos cultivos de uso ilícito a que sean cultivos lícitos en diferentes aspectos y de diversificar. Marta, es que el uso industrial, el uso industrial, al menos para la marihuana, y también para la cocaína se ha debatido en el Congreso como un asunto aparte. Uno no puede mezclar los usos industriales y medicinales de las plantas de las que se sacan las sustancias ilícitas y compararlo con el consumo recreativo. A mí, yo insisto, este proyecto es preocupante. Y Marta, yo entiendo que hablar desde un escritorio es fácil, pero es que el departamento del Cauca y al Estado colombiano, los pesebres de los que hablas les debería dar vergüenza. Es un asunto notorio, es un crimen. Por supuesto, y son pesebres no que se está enfrentando. A la vista del Ejército Nacional, a la vista de la policía, a la vista de todo el Estado y a la vista de todos nosotros. Entonces, y que precisamente por muchos años, vea, yo sí quisiera hacer una pregunta. Se hicieron los de la vista gorda y nunca entraron a tratar de limitar. No, pues Marta, Julián y Nicolás, es que quisiéramos preguntarle. Es difícil entrar a comunidades que son protegidas por el litigio estratégico de ONGs, difícil entrar a luchar contra el crimen en comunidades incluso protegidas por los jueces. Sí, déjeme y le pregunto a Daniel cómo... ¿Queremos ser un país con más o con menos drogas? Y tú hablabas de que esto debe ser tratado como salud pública. Y yo me acuerdo que el Centro Democrático en ese sentido fue pionero en tiempos de Samuel Hoyos, cuando propuso que esto fuera tratado como un asunto de salud pública, que tuviera consumo controlado por prescripción médica. Pero es que este proyecto no plantea nada de eso. Este proyecto plantea una legalización de frente en la Constitución, que estoy seguro la regulación va a demorarse más de lo que queremos, porque el sentido y la intención del proyecto no es dejarlo regulado, es dejarlo lo más libre posible para que los que se puedan aprovechar de esto se aprovechen. Y a mí me preocupa, y yo insisto, en un país donde se supone que el tabaco y el alcohol es ilegal para los menores de edad, los jóvenes están comenzando a consumir alcohol y cigarrillo antes incluso de los 12 años. De manera que tenemos que dar un debate con los pies en la tierra. Este es un país que puede darse el lujo de permitir la legalización de otras sustancias cuando no puede controlar Nicolás. Sus menores, con las que ya son legales. Sí, ya vamos con Daniel, porque sé que Marcela tiene una pregunta muy rápido. Su duda, Julián. No, quiero hacerle una pregunta de pronto a Marta y a Daniel para que me ilustren qué es lo que es una duda que sí me surge. Muy rápido, Nosotros señor. Aquí no somos personas de escritorio, aquí también salimos a conocer el país y a conocer la ciudad. Yo he hecho varios consejos ciudadanos de seguridad en todas las localidades de Bogotá y en localidades sin distinción alguna de estrato, de clase social o de vulnerabilidad del barrio. Los padres de familia están supremamente preocupados
porque estos grupos armados organizados a través de las BACRIM nos están llenando los parques y los barrios de droga, y los padres nos piden que los miremos a los ojos y les demos soluciones para que los niños no sigan teniendo acceso a este tipo de drogas. Así como Daniel me pedía que mirara a los ojos a los soldados y a policías, y que lo hago con todo el gusto, la admiración y el respeto, yo sí quisiera saber, Daniel y Marta, ¿ustedes qué le dicen a estos padres que hoy temen porque sus hijos lleguen a las drogas, llevándoles propuestas para legalizarlas? Precisamente, Julián, allá es que tenemos que llegar, porque si seguimos con esta hipocresía, pues va a seguir llegando el jíbaro al colegio, va a seguir llegando la ilegalidad a lo más cercano que tenemos, que son los niños y los jóvenes en los entornos escolares seguros. Entonces hay que crear entornos escolares seguros y demás, pero es que esto no lo vamos a poder hacer si no avanzamos en una política realmente de salud mental y en una política de prevención, Julián, y es que hasta allá tenemos que llegar en el debate. No nos podemos quedar en la ilegalidad. Nicolás, perdóneme un segundo, démosle la palabra a Daniel, ya regresamos con Nicolás. Estoy de acuerdo con Marta, digamos, Julián, yo qué le diría a estos padres, porque pues también lo he visto y sé cómo pues afecta especialmente a las madres ver a sus hijos, digamos, o saber que están consumiendo marihuana u otra droga. ¿Qué les diría? Pues que la regularización es la mejor forma para poder evitar el uso temprano de estas drogas. En tener más información, tener mejores programas de prevención, tener un marco, digamos, legal para el uso de la marihuana, pues podría ser algo positivo para evitar que sus hijos terminen consumiendo y terminen en redes de microtráficos porque van al parque a conseguir la marihuana. O sea, es que, o sea, digamos, no es que sea preferible, digamos, el uso de la marihuana no es, o fumar marihuana en exceso, pues no, tiene algunos hechos nocivos para la salud, como es el consumo del alcohol, como es el consumo de exceso del azúcar, como es el consumo de exceso de muchas cosas que tenemos hoy en día. Pero pues que el derecho que sea legal o ilegal, pues si es ilegal, el niño va a ir a buscarla en el parque. Y si es legal, pues a sus 18 años va a poder comprarla en un establecimiento. Sí, déjeme le pregunto justamente sobre eso, Daniel, porque nos vamos ya al escenario de que se ha legalizado, de que ya la conseguimos en un supermercado de cadena, de que está una familia haciendo mercado. Expliquemos un poco cómo tendría que operar en la práctica, igual que el cigarrillo, igual que el alcohol, que tiene una restricción para la venta a partir de los 18 años. ¿Cuáles serían esos controles ya en el mercado una vez se regularice el consumo de la marihuana con fines recreativos para justamente controlar esa posibilidad de que los niños y los jóvenes empiecen a temprana edad con una adicción hacia el cannabis? Marcela, el primer reto sería pues competir contra la ilegalidad. No sé, voy a mencionar acá cifras ficticias, pero no sé, un gramo o un porro lo podían comprar en la calle por 4.000 pesos, ejemplo. Ya un porro legal o un gramo legal podría costar 8.000 porque más paga impuesto, más el establecimiento que lo está vendiendo está pagando un empleado, más está pagando un arriendo. Entonces, digamos, el primer reto es luchar contra esa ilegalidad, que digamos que como ya lo mencioné al principio, no se hace de un día para otro. El segundo es que con la regularización tiene que venir apegada a unos programas de prevención que tienen que ir, digamos, en todos los colegios públicos, privados, pero pues ya legalizándolo o regularizando hay un mejor debate frente al tema, pero pues tiene que ir acompañado con eso. Tercero, pues tiene que ir acompañado con un tema de salud pública, ya que el consumidor pues no va a ser apresado, llevado a la cárcel, a un juicio, a una condena por... pues bueno, tiene que ir acompañado con el tema de la salud pública, donde pueda ser atendido, donde su adicción, si en caso de que sea una adicción, pues se atienda. Digamos que en la marihuana pues no se dice que hay un uso regulado o un uso excesivo, pero pues no sé si así como la adicción, como del tema de otras drogas. Adicionalmente pues también estos establecimientos que se creen para la venta y consumo de marihuana pues tienen que estar siempre con todos los chequeos de que no pueden ingresar menores de edad. No sé si la ley diga 18 o 21 años, creo que pues ahí ya sería implementar la ley, lo que se aprobara, y también pues sería pues poner todos estos controles, digamos, pero como ya mencioné, es un reto sí, la regularización, pero creo que ya fallamos en lo que tratamos de hacer, que fue la prohibición. Ya se falló, o sea, ya como que hay que mirar algo adicional. Y ya para terminar aquí rápidamente mi intervención, FEDesarrollo en el año 2019, que es el centro de pensamiento pues, económico más reconocido en Colombia, mencionó en uno de sus artículos que
por una hectárea de cultivada de marihuana se pueden desarrollar 17.3 empleos. Y adicionalmente que al año Colombia podría estar recaudando entre 1.2 billones de pesos y 3.5 billones de pesos. Entonces creo que aquí es una oportunidad, con muchos retos, pero es una oportunidad. Daniel, antes de cerrar y antes de nosotros poder dar conclusiones de este debate, nosotras queremos pararnos a favor y en contra, y quiero empezar preguntándole a Julián y a Nicolás para que cada uno nos den su respuesta muy rápido sobre cuál es entonces la alternativa. Ustedes que no están de acuerdo con el camino que ha escogido en este caso el gobierno para legalizar la marihuana, que apoyan mayorías en el Congreso por ahora, faltan todavía más discusiones, si no es legalizando la marihuana, ¿cuál es el camino para sacar ese que es un mercado que existe, que es innegable que está ahí y que eso pueda tener alguna regularización o que tenga algún control, porque de todas maneras el consumo se está dando? ¿Qué propone Julián? Camila, me parece que lo que mencionaba Marta respecto a las jornadas o estrategias de prevención no es excluyente con la situación actual de la regulación de las drogas o de la marihuana en Colombia. Manteniendo los límites que en este momento están, podemos fácilmente llevar como Estado la oferta institucional a los barrios de Bogotá y de Colombia, previniendo que más jóvenes lleguen a consumir drogas. En este momento tenemos, como les decía, un porcentaje alto de consumo de marihuana por parte de los jóvenes. Eso es una realidad. Tiene que haber un tratamiento, tiene que haber un acompañamiento, sobre todo para salvar y sacar a estos jóvenes de ese veneno, pero también poner algunos límites y prevenir que más niños y más jóvenes sigan consumiendo este tipo de sustancias. Como les digo, me parece que esta es simplemente la puerta para hablar de legalización a las demás drogas, como la cocaína, mucho más dañinas. Aquí se tiene que fortalecer la fuerza pública, la ofensiva militar en contra de estos grupos criminales y organizados que tienen como sustento y financiación el cultivo, la producción, distribución y tráfico de drogas en Colombia a nivel mundial. Lo decía Daniel y lo digo con toda sinceridad y con toda contundencia, se tienen que utilizar todo tipo de herramientas, incluido la aspersión aérea con glifosato, para acabar con los cultivos ilícitos y llevar también alternativas, que llegue el Estado en todo Colombia. Si ustedes piensan que no lo hizo Duque, yo dudo que lo haga Petro, pero ojalá lo haga y le lleve al campesinado colombiano posibilidades y oportunidades para sustentarse de otra forma que no sea a través del cultivo de los cultivos ilícitos. Nicolás, me mantengo con la misma pregunta para usted. Si no es la legalización, ¿cuál es el camino? Muy corto, por favor. Perfecto. Primero, para los padres que nos escuchan, la Universidad de California hizo un estudio en los Estados Unidos sobre qué ocurre con el consumo en menores de edad en los estados donde es legal y donde no. Y reveló que en los estados donde es legal se facilita el acceso de la marihuana recreativa en menores de edad. De manera que acá no podemos dar el salto al vacío, tenemos que tratar esto como un problema de salud pública y de seguridad. Tenemos que devolverle a la fuerza pública y al Estado colombiano las herramientas para enfrentar todos los escalones de la cadena productiva de las drogas, incluyendo los pesebres en el Cauca, incluyendo a los campesinos que lastimosamente, por circunstancias ajenas a su voluntad, han tenido que recurrir a este negocio ilegal, pero tenemos que enfrentarlos porque finalmente, y eso es lo que tenemos que entender, están cometiendo un crimen contra la sociedad colombiana. Sí. Alejar la droga de los entornos escolares, ser férreos con la prohibición del porte y consumo en los espacios públicos, se debería ser el ideal, y atender esto como hizo Portugal, con sanciones administrativas para los consumidores, con sanciones pedagógicas, y que si definitivamente vamos a dar este salto al vacío, la regulación sea para la distribución en farmacias y no equipararlo al cigarrillo y al alcohol como se está pretendiendo, y mucho menos seguir dando saltos argumentativos hacia drogas duras, que incluso en Europa, donde es legal la marihuana, se han resistido a legalizar otras sustancias con mayor riesgo de dependencia y daño físico. Y nos paramos, Marcela, al otro lado, en la otra cara de esta moneda. Daniel, quiero empezar con usted haciéndole una pregunta. Coincidimos, usted me dirá si sí o no, en que, por ejemplo, el alcohol también es hoy un problema de salud pública para quienes son adictos a esa sustancia. Es más probable que un hombre, Daniel, Jorge, Juan, como lo quiera llamar, llegue a su casa borracho y, por ejemplo, agreda a su mujer. Es más probable que eso pase si está borracho, si está en sano juicio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Camila. Si eso es así, y ya como sociedad sabemos que cuando la gente consume licor hay consecuencias como la violencia intrafamiliar en muchos casos, o que el que consume cigarrillo pues le puede dar EPOC y se lo puede llevar una pandemia, como lo vimos hace poco,
¿Por qué legalizar otra droga que no sabemos como sociedad sus consecuencias? No, Camila, ahí sí, digamos, creo que hay suficientes estudios que establecen cuáles son los riesgos de la marihuana. Creo que eso ya está mucho más que establecido. Los riesgos están y se conocen. Los que empiezan a consumir marihuana a temprana edad pueden tener mayores trastornos pues cuando tengan alrededor de 50, 60 años. Y digamos, si sabemos eso, ¿por qué como sociedad legalizarla? Porque es que ya la gente la está consumiendo, así esté prohibida. En el mundo 240, 300 millones de personas consumen marihuana alrededor del mundo de manera pues diaria, por decirlo así. Obviamente todo en exceso pues contiene un riesgo. Digamos, si tú tomas alcohol todos los días, pues tu riesgo de volverte un alcohólico, de manejar borracho incrementa, de tener una pelea en la calle o tener conductas violentas incrementa. Si consumes demasiado azúcar, pues a lo largo de los años pues vas a sufrir de diabetes, vas a tener las arterias tapadas. Simplemente todo tiene un riesgo y ya los conocemos. Lo que pasa es que debemos dar la discusión de qué implica el consumo. El consumo es malo, eso yo lo tengo súper claro y se los digo acá, el consumo es malo de la marihuana, pero la gente la sigue consumiendo y la consume en un mercado ilegal. Y ya es hora de que pues regulemos, y ya otros países lo han hecho, hemos visto mayores casos de éxitos, otros casos no tan exitosos, pero pues tenemos que dar el debate y la discusión de que en los últimos años, digamos, la pelea por la lucha de la marihuana se perdió. Por eso vemos como en Estados Unidos hubo un perdón a 6.000 personas. Es que llevar a 6.000 personas porque fumaban marihuana a la cárcel no tiene sentido. Y nadie está proponiendo eso. No, pero es que es lo que se hace, digamos, en Estados Unidos, en ciertos estados, si uno va consumiendo o si uno tiene 1 gramo, 2 gramos, 6 meses a la cárcel, 1 año a la cárcel, o sea, no, y ya esa es la discusión que se está dando. Por eso el presidente perdonó a 6.000 personas en cargos federales asociados al consumo o la posesión de marihuana. Sí. Entonces no tiene sentido que estemos gastando o que se esté gastando un gran número de recursos en las personas en la cárcel pagando por pequeños delitos de consumo o uso de marihuana. Entonces creo que ya llegó el momento de tomar esta discusión, de regularla. Obviamente no estoy diciendo que todo va a ser un éxito, como lo he mencionado, lo he repetido, es un reto muy grande que tiene unas oportunidades. Se nos está agotando el tiempo y quiero hacerle una pregunta final a Marta, porque hay que dejar muy claro que todavía a este acto legislativo, a esta reforma, le quedan 6 debates. Estamos hablando del tema porque es el momento al que más lejos ha llegado, según ha dicho el representante Juan Carlos Lozada, que es el autor. ¿Usted cree que estamos de pronto montando las bestias antes de ensillarlas y que de pronto se puede llegar a caer? Porque es que no es un debate fácil y ya vimos hasta los conservadores petristas dudando y no votando a favor de esta legalización de la marihuana para uso recreativo. Marta creo que está aquí en silencio, ¿nos escucha? Ya, ahí ya. Señora. Lo importante es que como sociedad comencemos a dar estos debates sobre estas realidades. Así el proyecto se caiga o no, pues ya estamos comenzando a abrir un nuevo escenario frente al consumo de sustancias psicoactivas y a entrar en una realidad, y es que muchos jóvenes en el país consumen drogas y que las drogas están al alcance de todos y de todas. Entonces, lo importante es que ojalá el acto legislativo pues dé buen trámite y sea aprobado, pero lo importante es que comencemos ya como sociedad responsable, sin hipocresías, a avanzar, digamos, de manera dialogada frente a estas nuevas políticas que debería tener el país, frente a cómo vamos a tratar como un problema de salud mental el consumo de sustancias psicoactivas. Y esa es la discusión que seguirá teniendo el Congreso de la República. Muy interesante conversar esta noche con Daniel, con Julián, con Nicolás y con Marta, nuestros analistas que se han subido al andén. Señores, gracias por habernos acompañado y volveremos a hablar porque esta discusión, les insistimos, apenas comienza. Gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado esta noche al andén. Y les habíamos prometido también, Marcela, que había información de servicio para todos nuestros oyentes muy
rápido le cuento que el ICETEX sigue con las jornadas en las que busca que la gente que le debe y que tiene cuentas pendientes con el ICETEX, pues se acoja a los beneficios, les van a perdonar los intereses, una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Están en esa jornada del 10 al 28 de octubre y Mauricio Toro, que ha pasado también varias veces por el andén, que estaba antes como congresista dando debates como este. Que proponía que se eliminara el ICETEX. Sí, eso también hay que decirlo, que ahora está al frente del ICETEX, pues es el que ha confirmado que quienes se acojan a estas jornadas, que son telefónicas, que son a través de la página virtual del ICETEX, pues tendrán unos beneficios en los que comienza el gobierno a cumplirle a los estudiantes que están en mora, así que aprovechamos esta cuñita porque sabemos es un tema muy interesante y que le preocupa a muchos jóvenes. Ahí está la invitación a través de la página web del ICETEX. Así terminamos el andén de este viernes. Marcela, nos volvemos a ver, nos volvemos a subir, a escuchar en el andén la próxima semana. Feliz fin de semana. El andén. Blue, la alternativa.